que repita o lea Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ni siquiera la fe es de parte nuestra, es un regalo de Dios. Es el Espíritu Santo quien ha tenido, que hemos tenido el privilegio de ser motivados por el Espíritu Santo para recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Yo cuando pienso en mi condición de cristiano, una de las cosas que más me impresiona es saber el privilegio de saber que el Espíritu Santo nos ha escogido, a nosotros nos ha motivado para aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Somos realmente privilegiados por la gracia de Dios. Bien, el cuarto principio que proclamó la Reforma Protestante es sola fide, que ya hemos hablado de eso, solo la fe. La justificación, repito, es solo por la fe, sin las obras de la ley. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo toda posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir a la salvación. Está muy claro en Efesios 2:8 y 9 que ya vimos, y en Romanos 3:28. Los reformadores enseñaron la justificación por la gracia mediante la fe, pero pocos se dieron cuenta que transformaron el concepto de fe dándole su verdadero sentido bíblico. Para los reformadores, la fe es entrega a Cristo y confianza en Él. Como se dice en latín, fides es fiducia. Para ellos, la fe sin obras es muerta. Y según Calvino, todo conocimiento verdadero nace de la obediencia. Hoy en día, como iglesia, debemos preguntarnos si realmente estamos formando verdaderos discípulos o simplemente estamos llenando los templos con gente que dice Señor, Señor, pero que no hacen la voluntad de nuestro Padre. Pues como dice Mateo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Continúa diciendo Jesús en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué duro, ¿ah? Y debemos echar para nuestros almas. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso está muy claro en Romanos 3:20. En otras palabras, hermanos, hacer a perfección lo que requiere la ley moral de Dios es imposible. Y por esa impotencia moral de toda persona cae bajo maldición. La ley, los 10 mandamientos, nos da a conocer el pecado, pero no nos puede salvar. ¿Y quién ha podido cumplir los 10 mandamientos? Concluimos pues, como dice Pablo en Romanos 3:28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. En otras palabras, Dios declara justo al pecador solo con los méritos de Cristo y su justicia perfecta. ¿Por qué? Porque Dios imputó el pecado nuestro, el del creyente, a Cristo en el sacrificio en la cruz, e impuso y nos imputa a nosotros la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios, a los cristianos, a nosotros, a quienes hemos creído. O sea, el pecador recibe este regalo de la gracia de Dios solo por medio de la fe. El quinto principio de la Reforma Protestante es solo Deo Gloria, soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria, a Dios y solo a Dios sea toda la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias de Dios y las virtudes de su carácter. Ahí está la referencia bíblica, Efesios 1, del 4 al 6 y primera de Pedro 2, 9. A Dios y solo a Dios sea toda la gloria.
Esa fue la consigna principal de la Reforma. La iglesia de esa época, la iglesia católica romana de esa época, daba mucha gloria a otros en lugar de solo a Dios. La Reforma vino a ser un redescubrimiento de Dios. Los reformadores tomaron muy en serio a Dios como el centro de toda su vida. Como dijimos antes, Lutero, antes del descubrimiento de la gracia, tenía a Dios con horror y pánico, pero después, cuando se dio cuenta de la gracia de Dios, se deleitaba en el amor de Dios por su gracia infinita. Calvino es otro de los personajes fundamentales y principales, y además él desarrolló mejor que Lutero la teología cristiana. Calvino era otro gran reformador, era un hombre sobrecogido por la maravilla de la gloria de su Señor. La Reforma, en síntesis, fue un gran encuentro con Dios. Puso a Dios en el centro de la vida de los creyentes y de su modo de pensar, y por eso se le debe dar a Él toda la gloria. Hoy en día nuestras iglesias también, y eso que ocurrió hace 500 años, debemos tomar en cuenta, porque tenemos que redescubrir esta consigna de que solo la gloria a Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque hoy en día aún la sociedad cristiana está permeada por el culto de las personalidades. Y si no vean la televisión, no voy a hablar mucho de esto, pero hoy en día hay demasiada exaltación en las personas, en las personalidades. Hay un antropoformismo. En la iglesia del Señor, hermanos, no caben el personalismo ni el culto a la personalidad. Por ejemplo, cuando Dios curó al cojo de nacimiento por medio de Pedro y Juan, y la gente los quería reconocer como milagreros, ¿qué les contestó Pedro? Les dice: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este cojo? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús en sanar a aquel enfermo, para dar gloria a Dios y solo a Dios. Amén. Esa cita es de Hechos 3, capítulo 3, versículos 12 y 13. Esto significa, hermanos, que también nosotros debemos glorificar a Dios en todo lo que hagamos, como nos exhorta Pablo en 1 Corintios 10:13. Ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Puesto que, ¿y por qué debemos hacerlo para la gloria de Dios? Porque el propósito principal de nosotros como creyentes es agradar a Dios y promover su gloria. Vamos a ver el último punto de los principales fundamentos de la Reforma Protestante: el sacerdocio universal de los creyentes. Cada cristiano, cada uno de nosotros tenemos acceso directo a Dios, consecuencia del hecho de la justificación por la fe únicamente. Decía Lutero que el hombre que teme a Dios y confía en Él no tiene necesidad de mediadores entre Él y Dios. Así es. Enseña la igualdad ante Dios de todos los hombres y el derecho que cada hombre tiene de presentarse ante Dios, cualquiera que sea su rango y condición de vida. Amén. Esta doctrina del sacerdocio universal destruye y rechaza el derecho exclusivo del Papa de interpretar las Escrituras. La persona más humilde puede tener una comprensión clara y exacta de las Escrituras. Y para comprobar esto, no sé si lo cité ahí, voy a leer 1 de Pedro 2:9, que dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Israel, este privilegio sacerdotal, lo perdió Israel debido a la apostasía de Israel y porque sus líderes terminaron ejecutando al Mesías.
Pero bueno, en el tiempo presente la iglesia es un sacerdocio real que mantiene unido al sacerdote y rey Jesucristo. Amén. Voy a leer también, y para reconfirmar este punto, el Apocalipsis 1:6. Dice así la palabra de Dios: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, como sacerdotes, los creyentes tenemos derecho a entrar en la presencia de Dios. Y por eso el Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vamos a alguna aplicación de todo lo que hemos dicho hasta el momento, para concluir. La Biblia contiene la mente de Dios. Esto no son palabras mías, sino que las tomé de un autor que me pareció extraordinario. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la perdición de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Su doctrina, la Biblia, su doctrina es santa. Sus preceptos tienen autoridad absoluta. Sus historias son verdad. Sus decisiones son inmutables. Leámosla como sabios. Creámosla para ser salvos. Practiquémosla para ser santos. Contiene luz para dirigirnos, alimento para sustento y consuelo para alentarnos. Es el mapa del viajero, la vara del peregrino, la brújula del piloto y la espada del soldado. Aquí el cielo es abierto y las puertas del infierno descubiertas. Cristo es el tema central de la Escritura. Él es nuestro sumo bien, su diseño y la gloria de Dios su fin. Debemos tener nuestra memoria, dominar el corazón y guiar nuestros pies. Leamos la Biblia lentamente, con frecuencia y en oración. Es una mina de riquezas, salud para el alma y un río de bendiciones. Nos es dada aquí en esta vida, pero será abierta en el juicio y será establecida para siempre. Demanda responsabilidad, no hay duda, una responsabilidad más elevada, pero recompensará la labor más grande y condenará a todos los que la tomen a la ligera. Termino diciendo unas palabras de William Stutt, fundador del Ejército de Salvación, que vivió en los años 1829 y 1912. Él indicó los peligros de la iglesia cristiana de entonces y que yo diría que son válidos para la iglesia cristiana de hoy. Y los peligros que él apuntó son: religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y cielo sin infierno. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Que hay una palabra, mucha atención, amado. La Iglesia Católica hace llamar al Papa pontífice. La palabra pontífice en griego quiere decir puente, y el único